y lugares específicos. Pero ¿cuál es nuestro parámetro? Insisto, no encuentro el parámetro de regularidad constitucional para declarar esta ley en este contexto que me permití explicar como que es contrario al texto constitucional o a algunos de los tratados. Yo creo que aquí es un caso, en mi opinión, claro, de libertad configurativa. No está definiendo derechos, no está dando restricciones, está estableciendo el mecanismo local de protección a estas dos categorías. Y tan es así que si el día de mañana la legislatura decide abrogar esta ley, el Estado de Quintana Roo no estará incumpliendo ningún precepto constitucional, no estará tampoco incumpliendo ningún compromiso internacional. Por esa razón yo votaré por la validez de los preceptos, por desde luego, por razones distintas y por los siguientes preceptos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Lainez. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo, de entrada, comparto la postura del ministro Cosío, que la frase de manera permanente vicia de inconstitucionalidad la redacción del texto que estamos analizando. Sin embargo, me parece que el proyecto parte de la misma premisa y da una interpretación conforme que salva la interpretación, desde mi punto de vista, inconstitucional. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el proyecto, dada la interpretación conforme del mismo. Ahora bien, yo respetuosamente no comparto la postura del ministro Lainez, porque me parece que la definición de periodista sí puede restringir la libertad de expresión, no la libertad de expresión en su vertiente individual, sino la libertad de expresión en su vertiente colectiva. Es decir, la libertad de expresión conlleva un derecho para el público que reciba información. Si se acota la definición de periodista, se pierde esa protección constitucional para lo que hoy en día es un gran universo de periodistas. Es decir, el periodismo ya no solo es aquel que escribe en los periódicos, el periodismo ya no es aquel que informa a través de los medios tradicionales. Hoy en día, a través del Internet, a través de los blogs, la gente es leída por un universo mucho más grande que lo que sería tradicionalmente conocido como el periódico, y me parece que ahí sí hay un componente, sí hay un derecho a la libertad de expresión en su vertiente de derecho colectivo, de un derecho a recibir, a ser informado. En ese sentido, yo coincido con la interpretación conforme del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señores ministros. Señor ministro Lainez. Nada más una precisión. Me parece a mí que no debemos olvidar que la ley no está tratando de regular el periodismo en Quintana Roo. No está regulando la ley de expresión en Quintana Roo. Insisto, cuando define mal es otra cosa. Me parece que está creando un sistema de protección a dos sujetos o dos grupos que considera vulnerables en este aspecto, como lo pudo crear o lo podrá crear otra entidad para, no sé, los choferes de autotransporte o algo que también están teniendo un problema de seguridad. Entonces yo creo que no es el objetivo, y es muy clara la ley en mi punto de vista de Quintana Roo en este punto. Es una ley que crea un mecanismo de protección, no tiene por de la lectura yo no veo que esté regulando el componente colectivo o diciendo o simplemente está protegiendo a personas que realizan dos actividades muy específicas, insisto, con los medios que el Estado de Quintana Roo tiene y que me parece a mí que tiene libertad en este aspecto de la legislatura. Gracias. Gracias, señor ministro. Continúa su consideración, señores ministros. No hay más observaciones. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo, de manera muy breve, quisiera también referirme que comparto el sentido del proyecto, pero me parece, desde mi perspectiva, con todo respeto, que es innecesaria la interpretación conforme, porque el propio artículo en su redacción trae un punto y seguido que hace la distinción entre las dos hipótesis perfectamente diferenciadas. La primera parte señala, para los efectos de esta ley, se entenderá por periodista toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y o información
su actividad de manera permanente con o sin remuneración. Esta es una primera hipótesis y se está refiriendo a las personas que ejercen el periodismo de manera permanente. Y luego viene un punto y seguido y se refiere a otras hipótesis diversas, que son las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo remunerado o no consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional. Creo yo que no, es decir, la interpretación natural, si se me permite la expresión, del precepto, no lleva a que este requisito de la permanencia sea aplicable a todos los sujetos que vienen previstos en la segunda hipótesis después del punto y seguido. Creo que son hipótesis perfectamente diferenciadas y en esa medida creo yo que no sería, desde mi perspectiva, insisto, necesaria una interpretación conforme. Y en cuanto al tema que se ha debatido, me parece que esta ley no regula la libertad de expresión. Esta ley lo que regula es un sistema de protección para las personas que se dedican precisamente a ejercer esta libertad de expresión. Y en esa medida, los requisitos que se establecen aquí, que como ya vimos, no son tan estrictos ni tan cerrados, porque la segunda hipótesis es sumamente amplia y puede abarcar a muchas personas y a muchos supuestos, es para activar un sistema de protección a favor de estas personas que se dedican a esta función de difundir o publicar o investigar cierto tipo de información. Yo, por estas razones, estoy con el sentido del proyecto y me separaría de la interpretación conforme, porque desde mi perspectiva la redacción del artículo lo hace innecesario. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo creo que el señor ministro Lainez ha tocado un tema muy, muy importante. Es verdad que esta ley que ahora estamos analizando en realidad no está atendiendo a ningún requerimiento de carácter internacional ni a ninguna disposición de carácter interno, en el sentido de que se establezcan este tipo de medidas. Efectivamente no la hay, al menos no de manera vinculante. Entonces sí entiendo que ahí está el Estado actuando desde el punto de vista de la libre configuración para poder legislar en la materia de medidas. Lo que sí a mí me parece es que como tienen que definir a quién le deben otorgar estas medidas, que son a las personas que de alguna manera tienen relación con la defensa de los derechos humanos, y a los periodistas o a las personas que se dedican a cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, lleva a cabo algunas definiciones. No solamente definió en la primera parte que analizamos del artículo 3º lo que entendíamos por libertad de expresión, sino que también en la fracción 12 que ahora estamos analizando, pues de alguna forma está señalando quiénes son estas personas o quiénes son los sujetos que se dedican precisamente a realizar cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Entonces, en cuanto a medidas, pues yo creo que, como bien lo señaló el ministro Lainez, no tendríamos un parámetro constitucional ni internacional para poder determinar si ajusta o no se ajusta este parámetro. Pero en cuanto a las definiciones que se están dando, y en este caso concreto de la fracción 12, en lo que se refiere a los periodistas, es cierto que la Constitución no lo define ni está definido de manera específica en los tratados internacionales. Sin embargo, lo que sí nos define la Constitución en el 6 y el 7, bueno, no nos lo define, pero sí nos da bases y principios para entender qué es la libertad de expresión, y los tratados internacionales que se supone, se dice, están vulnerados por la definición que se establece en esta fracción del artículo 3º, que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
políticos, el artículo 19 y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, están referidos también a la libertad de pensamiento y expresión y están señalando que toda persona tiene derecho a esto y además mencionando que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Entonces, como lo que se está definiendo en esta fracción es quiénes se consideran periodistas o quiénes son las personas que de alguna manera, por ser personas físicas o morales dedicadas a la difusión pública, pudieran estar en el supuesto de solicitar las medidas. Y aquí es donde yo coincido con lo que ya han señalado los señores ministros, en el sentido de que pudiera estas definiciones dar la posibilidad de que en el momento en que se establezca como definición de qué es periodista o de quién se dedica a la difusión de cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, pudiera no coincidir o con los tratados o con la Constitución. Entonces, por eso el parámetro que se fija es exclusivamente en este sentido y por eso el estudio que hace el proyecto del señor ministro Franco. Y yo en este sentido creo que yo vengo conforme con la interpretación que está presentando el señor ministro Franco en el proyecto, pero también tampoco me afectaría si se dijera que de la lectura del precepto se advierte que efectivamente, aun cuando se esté dando el carácter de permanente a los periodistas que realizan el ejercicio de la libertad de expresión de manera permanente, lo cierto es que si nosotros vemos el segundo supuesto, que es al que se refiere el señor ministro en su proyecto, pues es que en este cabría cualquier otra persona que haga de la actividad periodística o del ejercicio de la libertad de expresión de manera eventual, esporádica, o por diferentes situaciones el llegar a realizar una función de esta naturaleza. Entonces, a mí, por estas razones, me parece que el artículo es perfectamente constitucional, ya sea en la forma en que se establece en el proyecto o si la mayoría quisiera que no se hiciera la interpretación conforme y de su simple lectura se estableciera, tampoco tendría inconveniente. Yo creo que lo que sucede es que como tiene un punto y seguido y se está diciendo en esa primera parte la definición de lo que es periodista, en un principio dice toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y o información de actividad, información, su actividad de manera permanente con o sin remuneración, como que el punto y seguido le corta ahí a una definición, pero luego dice las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo remunerado o no consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, son muchísimas cosas, aquí cabe todo. Entonces la idea es, por eso cuando el proyecto dice si nos referimos exclusivamente a la primera parte hasta el punto y seguido, bueno, pues podríamos pensar que se está limitando, pero lo cierto es que si ponemos en el supuesto que se da, en los supuestos que se dan a partir del punto y seguido, pues evidentemente cabe todo mundo y en realidad no se está limitando a una persona en especial en este sentido. Quien no cupiera en la actuación permanente estaría dentro de del segundo supuesto. Por estas razones yo estaré de acuerdo con la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo entiendo la libertad de expresión de dos maneras. En primer lugar, una concepción que es la tradicional, donde la persona tiene posibilidad de hacer uso de su libertad de expresión. Esta, digamos, es una dimensión de Estado liberal, una dimensión, lo digo por el siglo, no por ninguna otra razón, decimonónica de la libertad de expresión. Yo puedo expresar lo que quiera, el Estado tiene que garantizar mi esfera y no puede interferir. Y esto, desde luego, es lo que está garantizado en una primera parte de la Constitución. Sin embargo, me parece que la libertad de expresión tiene también una dimensión institucional a la que se refirió el ministro Gutiérrez. Es verdad que no se desprende directamente de la Convención, tampoco se desprende directamente de la Constitución, pero si analizamos el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, resuelto el 2 de julio del 2004 por la Corte Interamericana, misma que hasta este momento tiene el carácter obligatorio
sus decisiones respecto a nosotros, aún en los casos en los que el Estado mexicano no haya sido parte, me parece que sí hay una diferenciación muy importante en esa resolución, y es ese ejercicio de mi libertad de expresión en condiciones de plena individualidad y también la constitución de las condiciones institucionales en las cuales mi libertad de expresión se puede realizar o manifestar. Y este me parece que es el elemento al que, con la independencia de los efectos a los que estamos llegando, tenemos el ministro Gutiérrez y yo. La libertad de expresión, insisto, no es solo pararme yo y decir lo que a mí me parezca mejor o peor, y el Estado es la condición de respetarme. El Estado, en esta decisión, tiene que velar también por las condiciones mediante las cuales los órganos que estén abocados a los medios, por usar la expresión general, no solo al periodismo, y también las personas que lo estén manifestando, lo tienen que hacer. Ahora bien, el Estado, ¿qué es lo que hace? Toma esta dimensión institucional. El Estado no está ignorando este asunto. Artículo primero. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Quintana Roo y está dirigida a garantizar la protección de toda persona natural o jurídica que se encuentre en situación de riesgo por dedicarse a la promoción y o defensa de los derechos humanos en el ejercicio del periodismo. Aquí me parece que hay un elemento de carácter institucional. Artículo segundo, esta ley tiene por objeto, fracción primera, reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ellos. ¿A qué derechos humanos? A los de libre expresión. ¿En qué contexto? En el del periodismo. Entonces no es así simplemente, insisto, yo enfrentándome a los poderes fácticos o a los poderes estatales a través de mi expresión. Y el caso interesante es, en la definición del artículo tercero, el concepto de periodista. ¿Qué es lo que hace el Estado? Entendiendo esta doble dimensión, la individual y la institucional del ejercicio de la libertad de expresión y su medio privilegiado de expresión, lo llama la ley periodismo. No solo tiene que ver con periódicos, y ahí mismo lo dice, sino con cualquier forma de comunicación. Entiende que tiene la posibilidad de generar un marco institucional para que estos periodistas puedan desarrollar su actividad. ¿Qué actividad? La de la libertad de expresión. No solo la libertad de expresión que afecta a él cuando quiere expresar sus ideas, sino la forma de un vehículo mediante el cual se constituye opinión democrática, se constituye debate, se constituye sociedad. Me parece que este es el trasfondo. El Estado toma la decisión, y me parece una decisión sumamente importante, de proteger a personas que por esta función, no por otra, por esta función, están claramente protegidos. ¿Y qué es lo que hace? Genera una regulación, estupendo. Genera esa regulación. Puede generar, porque tomó una concesión graciosa, la forma de protección como mejor le parezca, o una vez que genera la forma de protección que mejor le parezca, lo tiene que hacer en condiciones de igualdad, y este me parece que es el elemento central del asunto. ¿Por qué solo los que tienen una condición de permanencia? ¿Qué diferencia a un periodista que está en una condición de permanencia a un periodista que no está en una condición de permanencia? Prácticamente su vinculación a un medio. Si yo estoy vinculado a un medio, recibo un salario, que también está señalado, y tengo una condición de permanencia. Si yo me dedico a hacer actividades a través de blogs o a través de cualquiera de las formas que hoy se presentan en redes sociales, entonces no tengo el carácter de periodista. ¿Por qué no tengo el carácter de periodista? Porque no le pareció al legislador, bajo la idea de que está haciendo una concesión graciosa o una condición extraordinaria de protección. A mí esta parte es la que no me parece que sea adecuada. Me parece que si va a proteger al género periodistas, no puede introducir una diferenciación entre los que sí que permanentemente y los que no se dediquen permanentemente a la actividad. Todos están bajo la misma idea de la ley y bajo la misma idea generando opinión democrática, expresando sus opiniones, no como ejercicio de su manifestación personal, eso ya lo dijimos, como ejercicio integral de una actividad de periodismo para efectos de constitución de una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Es por estas razones en las que yo, habiendo escuchado muy importantes opiniones, me reitero en la idea de que una vez que el legislador del Estado quiso regular la condición institucional de la función, esta regulación institucional de la función tiene que satisfacer los elementos constitucionales de la igualdad. ¿Entre quién? Entre todos los que la generan. ¿Es razonable distinguir entre quien la tiene de manera permanente a quien no la realiza de manera permanente? Yo francamente creo que no, y este es el principio general de igualdad que rige estas mismas determinaciones. Bajo esta estructura, insisto, tomando como precedente el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, que hasta este momento no sigue siendo obligatorio, es que yo llego a la condición de inconstitucionalidad de esta porción legislativa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Pérez Dayán.
Cisneros. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego que la experiencia ganada en la discusión de asuntos como este en tribunales terminales permite advertir que el resultado final puede alcanzarse de distintos modos. El que aquí tenemos plasmado parte de una interpretación conforme que iguala, a partir de la definición de dos vertientes en el artículo, distintos casos de personas que se dediquen al ejercicio del periodismo con una importante variante. La primera, un tema de permanencia; la segunda, un tema de eventualidad, mas no por ello menos importante o diferenciador de una y otra actividad. Yo estoy de acuerdo con el contenido del proyecto, que a partir de una interpretación conforme iguala a ambos hemisferios y permite una protección tanto a quien ejerce a través de la libertad de expresión una actividad remunerada o no, de forma permanente una actividad, como quien lo hace bajo cualquier otra modalidad que aquí ha sido referida. Sin embargo, regresando al punto concreto que motiva la impugnación de esta disposición, parece coincidir con el argumento que plantea el señor ministro Cosío, el aspecto de permanencia. Yo insisto, para arribar a un resultado se pueden tomar distintos caminos. A mí me convence el camino tomado por el proyecto. Lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de juzgar la expresión permanente, considera que hay una violación al principio de igualdad, pues mientras para algunos la protección devendrá a partir de su permanencia, para los otros se generará solo en función de la actividad que generen, excluyendo el tema de temporalidad. Lo cual me lleva a un referente que a mí me parece obligado y que así he venido contrastando desde el inicio del estudio de este asunto, como lo es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada desde 2012 y que en el punto concreto parece tener una definición, si bien similar a la de la Ley de Quintana Roo, no acoge esta diferenciación y por tanto no generaría un problema interpretativo. Primero, antes que nada, la citada ley, debo expresarlo, se dice de orden público, interés social y de observancia general de toda la República. Ya este es un tema fundamental. Hay una ley federal que para tales efectos tiene aplicatividad en toda la República. Esta no distingue órdenes estatales, federales o municipales. Pero en la zona de definiciones, que es su artículo 2, entiende como periodistas precisamente lo que el segundo apartado del artículo analizado califica de tales. Y dice, serán periodistas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. Y ahí se detiene. Punto de diferencia con el artículo que estamos analizando, pues es que la primera vertiente del artículo en el que estamos trabajando comienza por definir que será aquella persona que de la libertad de expresión hace su actividad de manera permanente con o sin remuneración. Esta es una adición colocada por la legislación del Estado de Quintana Roo. Y finalmente, el enunciado principal, que habla de las personas físicas, remata agregando una expresión adicional y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional. Mi intervención radica en, ¿será que la interpretación conforme permite evitar los riesgos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anticipa bajo una figura de rompimiento del principio de igualdad? Yo coincido con que el proyecto atiende mediante una interpretación conforme, pero también podría ser visto desde el ángulo de la inconstitucionalidad, y si así se advierte, el texto, que si bien solo podría ser un referente, mas no un determinante de constitucionalidad establecido en la ley federal que para tales efectos fue pronunciada, en una sola expresión y párrafo implica
todo lo que aquí se ha pedido. De suerte que si este se contiene de manera absoluta en la disposición que estamos viendo, fracción 12ª del artículo 3, eliminando toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y o información su actividad de manera permanente, con o sin remuneración, y su remate, y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional, este tribunal a mí me parece cumpliría con su función de entregar el máximo de seguridad jurídica sin ningún ánimo de distinción. Si mucho me apuran, tampoco entiendo por qué el artículo 3 en su fracción 12ª participa de una diferenciación entre aquellos que del periodismo hacen su actividad permanente frente a cualquier otro que por cualquier motivo tienda a buscar información para almacenar, generar, procesar, editar. Puede ser incluso hasta para una investigación de carácter profesional. Y esto le implica también la posibilidad de ser protegido. No obstante lo anterior, coincido en que una interpretación conforme, como lo propone el proyecto, nos llevaría al resultado. Sin embargo, también apunto, no debemos soslayar el contenido de otra disposición con similares efectos que se contrajo a un supuesto genérico lo suficientemente amplio y connotativo para que nuestra preocupación, como seguramente es la del accionante, se disipe. Y se disipa porque la definición de periodista a partir de las personas físicas, para terminar en digital o imagen, cumpliría de modo absoluto su finalidad. Esto solo es una alternativa, desde luego, insisto, trata solo de conciliar uno y otro aspecto. Para mí resultaría innecesario que permaneciera la primera parte del enunciado, en donde radica la importancia de modo permanente para supuestamente entregar una protección que no es nada diferenciada de la que resta, pero sí da lugar a que en determinado momento y sentido pudiera parecer que hay una diferencia de trato injustificada entre quien de la libertad de expresión hace su vida como de quien no la hace. Por ello, una alternativa solo la dejo a la consideración de este alto tribunal, quien tiene en este sentido el mejor criterio, de que la disposición bien puede ser motivo de una reflexión de inconstitucionalidad y permanecer como lo hace la ley general, solo bajo el supuesto específico que comienza a partir de las personas físicas y culmina con digital o imagen, pues este es suficientemente global como para entender que ahí quedan incluidos quienes hacen del modo de vida la libertad de expresión, como de quienes la utilizan para cualquier otro efecto, pero que de cualquier forma pone en riesgo su vida. Es solo una sugerencia. De cualquier manera, yo estoy de acuerdo con que el resultado se alcanza de una y otra manera. Una, por el lado de la inconstitucionalidad, eliminando estos párrafos agregados por la legislatura del Estado de Quintana Roo, como la otra, que los armoniza bajo una interpretación conforme. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Pues allá, señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. A mí me parece, en principio, plausible la interpretación conforme que hace el proyecto. Sí estimo que en caso de votarse por la validez es imprescindible hacerla y creo que tiene muchos méritos el desarrollo argumentativo que se hace en el proyecto. Sin embargo, por lo delicado del asunto, por lo trascendente de un tema como este, me voy a permitir separarme del proyecto y mi voto será por la invalidez de la porción normativa que establece que la actividad tiene que hacerse de manera permanente y voy a justificar mi voto. En primer lugar, creo que esto sí tiene que ver con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no supone solamente para el Estado mexicano una obligación de abstenerse de realizar cualquier inquisición judicial o administrativa o de no interferir en la libertad de difusión de las ideas o de no restringir este derecho por medios indirectos, sino me parece que derivado del tercer párrafo del artículo 1 constitucional,
que establece la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir las violaciones a los mismos, se deriva una obligación positiva del Estado mexicano de brindar protección a los periodistas contra los ataques de los que puedan ser objeto con motivo del ejercicio de la libertad de expresión, obligación que por lo demás está reconocida en distintos instrumentos internacionales. Me parece que para lograr esto no basta una interpretación o una definición formalista, sino es necesario llegar a una conceptualización funcional y amplia de lo que va a entenderse por periodista. Y si lo que se busca es proteger a quienes realizan esta libertad de expresión, de manifestación de ideas, me parece que sí es relevante a quienes se les va a dar esta protección. Simplemente de manera enunciativa refiero a algunos instrumentos internacionales en donde se conceptualiza lo que debería entenderse por periodista. El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de 4 de junio de 2012 establece lo siguiente: en este contexto y por función y el servicio que prestan, los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier otra propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esta información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a este en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función. De igual modo, en el informe, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra periodistas y trabajadores de medios se señala: el término periodistas debe ser entendido desde una perspectiva funcional. Periodistas son aquellos individuos que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a este en su conjunto. Una definición de esta índole incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación comunitarios, a los y las periodistas ciudadanos y ciudadanas y a otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan en blanco por el ejercicio de su derecho a libertad de expresión. Por su parte, el informe del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del 10 de abril de 2012 establece lo conducente. Por periodista se entiende toda persona física o jurídica que habitual o profesionalmente se dedica a la obtención de información y su difusión por un medio cualquiera de comunicación de masas. Esto estaba relacionado específicamente lo que tienen que ver con ejecuciones y dice que para los efectos de ese informe se tiene que adoptar un criterio funcional respecto a la cuestión de quién es periodista. En la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión y las Respuestas a las Situaciones de Conflicto de 4 de mayo de 2015 se establece: las personas físicas y jurídicas que regularmente o profesionalmente participan en la recolección y difusión de información al público a través de cualquier medio de comunicación tienen derecho a protección de la identidad de sus fuentes de información confidenciales contra la exposición directa e indirecta, incluyendo la exposición a través de la vigilancia. Y después sigue diciendo: los estados también tienen la obligación de brindar protección a los periodistas y a otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión que tengan un riesgo elevado de ser atacados. Como vemos, me parece que hay un consenso en la comunidad internacional
que para efectos de la protección de quienes ejercen la libertad de expresión, periodistas incluye a quienes trabajan no de modo permanente, sino de modo habitual o cotidiano en los medios, pero también quienes sin trabajar en los medios y sin ser profesionistas o profesionales del periodismo ejercen esta actividad de forma independiente. Es decir, es un criterio funcional, es un criterio amplio que no se compadece con el requisito de permanencia. Con independencia de que nada es permanente, si quisiéramos entender por permanencia que está en un trabajo único por un tiempo ilimitado o muy largo, habría que empezar a ver qué entendemos por permanente. Creo que esto no se compadece y que por lo riesgoso y lo delicado del tema y por la necesidad de que al ser el primer asunto que nos llega sobre esta cuestión, creo que sí es importante mandar mensajes a los estados y también al legislador federal de qué tipo de actividad es la que tiene que ser protegida por el Estado para garantizar la libertad de expresión. Me parece que este requisito no se compadece y que, en mi opinión, siendo plausible la interpretación conforme, me decanto por votar por la invalidez de la porción normativa que establece de manera permanente, porque, reitero, creo que no se adecua a los instrumentos internacionales y tampoco a las necesidades y exigencias de protección que se derivan del artículo 1 constitucional. Sin negar y reiterar que me parece que el proyecto tiene una construcción muy sólida, muy clara, por las razones que he invocado en este punto, estaré en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Yo quisiera expresar mi opinión en el sentido de estar de acuerdo con el proyecto. Creo que de cualquiera de las dos formas podría convalidarse la disposición. Si bien es cierto que inicialmente señala de manera permanente, pudiera ser una de las condiciones, pero no la única, como lo proyecta la propuesta del señor ministro Franco, porque inclusive quizá escuché parte de lo que decía el señor ministro Saldívar, de lo que nos leyó de documentos internacionales. Todas estas definiciones caben dentro de esta amplia colección de actividades a que se refiere el artículo impugnado y que inclusive deja tal amplitud que sería fácil incluir a la condición de periodista en él. La propuesta del señor ministro abona inclusive quizá a su entendimiento más claro. Creo que no es necesario, pero es una forma de no dejar lugar a dudas respecto de la condición de definición de periodista para su protección. Y esto es muy importante. La protección de estas personas es de interés de la sociedad en general, y legislaciones como ellas, que además no chocan con la legislación internacional, con las opiniones o condiciones internacionales, creo que es fundamental para poder lograr la protección íntegra en cualquiera de las actividades que desarrolle, ya sea de manera permanente o no, y que puedan ser de cualquier tipo de labor de opinión, de investigación o de lo que sea, como lo señala el precepto. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con el proyecto y votaré en ese sentido. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Si me permite, señor presidente, he escuchado con toda atención las intervenciones. Hay dos claramente en contra, con argumentos también, como debe reconocerse en este pleno, siempre muy plausibles. Sin embargo, honestamente creo que el proyecto recoge la preocupación planteada al establecer que no es únicamente aquellos que lo hacen permanentemente, sino es inclusive, yo podría decir, cualquier persona que puede estar vinculada al ejercicio periodístico, ¿no?, sea permanente o no y bajo cualquier circunstancia. Consecuentemente, y respetando las opiniones también
de quienes se pronunciaron porque no era necesaria la interpretación conforme, mantendré el proyecto en sus términos, entendiendo que esto en todo caso podría ser materia de algún voto concurrente, ¿no? Y que podrían votar con el proyecto. Mantendré el proyecto, señor presidente, y si usted así lo decide, pues estaré a la votación del Pleno. Gracias, señor ministro. No hay más intervenciones. Vamos entonces a tomar la votación en relación con la propuesta que sostiene el señor ministro Franco. Tome la votación. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Señor ministro En Cosío. contra por la invalidez de la expresión de manera permanente de la fracción 12 del artículo 3º de la ley impugnada, anunciando voto particular. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco Con el González. proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la En Rea. contra, anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de la interpretación conforme. Señor ministro Piña Hernández. En contra con voto particular. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto para invalidez, pero con voto concurrente. Señor ministro Pérez. Por la validez, perdón, pero con voto concurrente. Señor ministro Pérez Dayan. Con el proyecto como una alternativa. Señor ministro Presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, respecto de la cual el señor ministro Pardo Rebolledo se aparta de la interpretación conforme respectiva, el señor ministro Lainez Potisek anuncia voto concurrente, el señor ministro Pérez Dayan expresa salvedades, con voto en contra de los señores ministros Cosío Díaz por lo que se refiere a la porción normativa que indica de manera permanente y anunciando voto particular, y los señores ministros Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández quienes anuncian voto particular. Muy bien, con esa votación y el sentido propuesto queda aprobada esta parte del proyecto. Continuamos, señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. En el considerando octavo que corre de las hojas 62 a 71 del proyecto que se les presenta a consideración, se analiza el concepto de invalidez formulado en contra de la fracción 9ª del artículo 6º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, planteado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El proyecto propone que el citado precepto, que establece que las medidas previstas en dicho ordenamiento deben ser destinadas exclusivamente para las personas que se encuentren en alto riesgo, es inconstitucional al transgredir el contenido del artículo 1 de la Constitución Federal en cuanto al deber de protección del Estado. En principio se señala que la exigencia de un alto riesgo en los términos manifestados por el precepto impugnado no se encuentra definida por el ordenamiento legal. Asimismo, se advierte que en diversos numerales de la misma ley únicamente se hace mención de manera aislada a la existencia de un riesgo sin que exista alguna gradación o graduación adicional. Lo que resulta relevante para el análisis realizado, pues se considera que el artículo impugnado, al condicionar exclusivamente la protección a quienes estén en este supuesto de alto riesgo, impide eventualmente la protección en casos necesarios, generando un parámetro distinto y más complejo a lo que se prevé en el resto del ordenamiento. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado tanto por la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este tema, se considera que en la determinación del riesgo a que pudiera verse expuesto un periodista o un defensor de derechos humanos, se debe ponderar la existencia de otros elementos tales como su realidad de inmediatez y las circunstancias específicas y propias del contexto. Consideraciones por las que se concluye que se debe declarar la invalidez de la fracción 9ª del artículo 6º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo en la porción normativa que dice un alto. Gracias, señor ministro Franco. Está a su consideración la propuesta, señor ministro Cosío. Yo estoy totalmente de acuerdo con este punto y aquí, perdón que reitere, es exactamente lo que me parece que en este caso
donde se dice que se encuentra en un alto riesgo, es exactamente la misma razonamiento que en el caso anterior permite eliminar o debió haber permitido eliminar la expresión de manera permanente, porque justamente se hace una regulación sobre la actividad y al regularse esta actividad se dejan fuera algunos supuestos que no tienen ninguna razonabilidad de ser. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que no se puede diferenciar entre periodistas permanentes y periodistas no permanentes, tampoco se puede diferenciar entre periodistas en alto riesgo o en bajo o en regular riesgo. Creo que es muy atinada esta propuesta que nos hace el señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señores ministros, señoras ministras, señor ministro Saldívar. Yo también estoy de acuerdo en esta parte del proyecto. Creo que esta cuestión de alto riesgo no se justifica, y si bien los instrumentos internacionales hablan de un riesgo real o inminente, un riesgo especial, me parece que estas cuestiones implican que haya cierta razonabilidad en el riesgo que corre una persona que solicita esta protección, pero establecer este estándar sí me parece que es contrario a los derechos humanos que se tutelan en este tipo de cuestiones como las que estamos analizando. Gracias, presidente. Gracias. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Yo por el contrario, sí, respetuosamente me manifestaré en contra. En realidad, la expresión alto riesgo, en mi opinión, no necesita que se haga una definición de qué se entiende por alto riesgo. Por riesgo, pues yo creo que todo el mundo entendemos que es una contingencia, es una proximidad de un daño o es un peligro. Y alto, pues es lo contrario de bajo, quiere decir que hay un alto peligro de que suceda algo. Además, tenemos las tesis tanto de primera como de segunda sala, no se las voy a leer todas, pero traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 10 tesis, tanto de primera como de segunda sala, donde tratando de determinar qué significan muchas expresiones, se ha dicho que las leyes no son diccionarios para tener que determinar cada una de las expresiones que en ellas se menciona. Y en el caso concreto, además, en el propio artículo 3º, en la fracción primera y en la quinta, de alguna manera se está contextualizando lo que debería entenderse por agresión. Y entonces, bueno, si alguien está teniendo una posible agresión en esos términos, bueno, pues se entiende que estaría en posibilidades de tener un alto riesgo de posibilidades de que vaya a sufrir un peligro. Entonces, sobre esa base, a mí me parece que el artículo es constitucional, no veo que afecte absolutamente a ninguna norma de carácter constitucional, ni creo que tengamos que establecer, como lo hemos dicho en más de 10 tesis, un diccionario en cada una de las leyes que hacemos para poder interpretar lo que de su simple lectura se puede advertir qué es lo que significa. Lo digo con el mayor de los respetos, en esta situación yo estaré en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Según yo entiendo el tema, no es una cuestión de diccionario, sino es que establecer este alto riesgo, que además no se determina qué es, se encuentra fuera de los estándares internacionales y de las normas convencionales que forman parte de nuestra Constitución y que exige la protección de las personas que están ejerciendo el periodismo, la libertad de expresión. Exigir un estándar de alto riesgo o de riesgo extraordinario, creo que no se justifica. Entonces, más allá de una cuestión de definición o de diccionario, a mí lo que me parece es que esta exigencia per se, por sí misma, es inconstitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Únicamente para precisar, en relación con lo que señalaba la ministra Luna, además, yo sí creo que, bueno, para analizar la constitucionalidad de una norma hay que sí verla en su conjunto. A lo largo de toda la ley existe un estudio de evaluación de situación de riesgo, que es donde se van a plasmar precisamente todos los elementos, un mecanismo que define en qué caso se dé este riesgo, pero además hay un medio de impugnación, que es un recurso de inconformidad para cuando ese comité ejecutivo decida que no hay ese riesgo. Insisto que me parece a mí
que la existencia de un adjetivo no vuelve inconstitucional toda la ley. No en este caso, porque de su lectura se desprende perfectamente que no está llevando a cabo una gradualidad. Y solo como referencia, la Convención Americana, cuando nos habla de protección a periodistas, habla, por ejemplo, de riesgo especial. Digo, lo está adjetivizando. Entonces, digo, eso es además de mi pronunciamiento que ya había compartido. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo nada más quisiera comentar que una de las razones que se dan en el proyecto es precisamente la no definición de alto riesgo en el ordenamiento legal que se está analizando. Y efectivamente no hay una definición de alto riesgo, pero yo creo que esto implica una situación de ponderación de las autoridades que de alguna manera van a otorgar o no estas medidas. Por decir algo, no simplemente porque alguien se molestó por un comentario, quiere decir que me está poniendo en riesgo, o en cambio, si hay llamadas por teléfono, una amenaza, ahí ya estamos hablando de un riesgo diferente, y yo creo que es a ese al que se refiere cuando está poniendo en peligro a una situación, a una persona, y por esa razón se hace acreedora a las medidas de protección. O sea, no cualquier situación que amerite molestia por el desarrollo de la libertad de expresión amerita el que se le den este tipo de medidas. Entonces yo creo que eso sí es una medida de ponderación por parte de la autoridad, y esta medida de ponderación pues es precisamente la fundamentación y motivación que se tiene que dar en el momento en que éstas sean determinadas. Pero a mí me parece que es una expresión que se utiliza en muchísimas legislaciones y que no ameritan definiciones. Traigo varias, pero para muestra un botón, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que si alguna está referida a riesgos que ponen en peligro la vida de las personas, es esta. No establece una sola definición de riesgo, y todas estas banderitas azules es donde dice en algún artículo alto riesgo, y no se está pidiendo que haya una definición. ¿Por qué? Porque depende de la ponderación, en mi opinión, del caso concreto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Cosío. Sí, yo creo que estamos aquí hablando de un tema muy delicado. En el artículo 6º dice: la implementación de esta ley está fundamentada en la Constitución de la República, pues, y la normatividad internacional de los derechos humanos y en los principios siguientes. Y yo primero quisiera distinguir, creo que hay distintos tipos de fuentes del derecho internacional, algunas no son obligatorias, otras no son obligatorias. Yo me referí simplemente al presidente Herrera Ulloa contra Costa Rica, que de acuerdo con nuestra definición sí nos es obligatorio. Pero ya entrando al tema de fondo, lo que me parece que es aquí complicado es la calificación de la fracción novena en cuanto a exclusividad. ¿Por qué? Porque dice que las medidas deben ser destinadas exclusivamente para las personas que se encuentren en un alto riesgo, que estén vinculadas por las actividades de defensoría y o ejercicio de la libertad de expresión que realizan. Sin embargo, en otras fracciones del propio artículo 6º se está calificando la condición de riesgo. Si vemos la fracción cuarta, se refiere a la idoneidad, es decir, las medidas tienen que ser idóneas a la situación de riesgo. La fracción séptima, las medidas deben ser eficaces para prevenir la materialización de riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación. La fracción 13, las medidas deben ser o estar vinculadas con una causalidad por la condición, actividad, cargo, profesión que realicen las personas beneficiarias. La fracción 16, por la proporcionalidad en circunstancias de modo, tiempo y lugar del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el artículo 6º? Tiene un conjunto de pasos, de medidas, etcétera, que desde luego tienen que ser proporcionales a la condición de riesgo que se encuentren distintos periodistas. Lo que aquí plantea la Comisión de Derechos Humanos, y que me parece que es el punto a mí en lo personal complejo, es decir, solo a quienes estén en alto riesgo. Pero ¿por qué solo a los que estén en alto riesgo si hay personas que están en una condición riesgosa, etcétera? Y todas las demás medidas, la de idoneidad, la de exclusividad, la de causalidad y la de proporcionalidad, que sí permiten una flexibilidad, que sí permiten una forma de acercarse a estos elementos, permiten a la autoridad que realice un tipo de acciones específicas en torno al riesgo que cada quien tenga
en este sentido. Si desde el punto de vista del proyecto, que yo comparto, el periodismo, para usar la expresión otra vez general, es una actividad de enorme importancia en una sociedad democrática, etcétera, más con todos los problemas que hemos estado viviendo con relación a las agresiones a periodistas, bueno, que se queden las medidas y que sean idóneas, que sean eficaces, que sean causales, que sean proporcionales, pero no que sean exclusivas a quienes tengan una particular identificación en este sentido. Es una carga mayor que asume el Estado, sí, pero es una carga que parece de la mayor importancia en este sentido. Por eso yo creo que el proyecto es lo que está haciendo. Creo que si retomáramos estas fracciones cuarta, novena, 13ª y 14ª, creo que se solidificaría en el sentido de que son las autoridades las que van viendo cómo se les presenta la situación y qué es lo que tienen que ordenar en cada caso para evitar pues situaciones como las que hemos estado teniendo en el país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. ¿Alguien más, señores ministros? Yo, con todo respeto, estoy en contra porque creo que si solo estamos viendo lo de alto riesgo, estamos excluyendo todas las demás posibilidades que el propio artículo a continuación de esa frase dice. El artículo en ese párrafo dice: deben ser destinadas exclusivamente para las personas que se encuentren en un alto riesgo o que estén vinculadas por las actividades de defensoría o ejercicio de la libertad de expresión que realizan. Y según, invocando también alguna otro criterio, en la observación que hizo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la número 34, la observación, se señala en el párrafo 44 de esa observación: en la función periodística participan una amplia variedad de personas como analistas, reporteros, profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios, y establece regímenes estatales generales para restringir el registro de periodistas o la concesión de licencias es incompatible con el párrafo tercero. Ahí estaba refiriendo a la acreditación de los periodistas, pero hace una definición muy amplia para todas las personas que se refieran a ello. Y así lo entiendo yo de la continuación de este párrafo, cuando dice o que estén vinculadas por las actividades de defensoría y ejercicio de la libertad de expresión que realizan. Y en ese sentido, yo creo que la norma es suficientemente amplia para poder ir más allá de los que están en alto riesgo y darle la protección que requieren los periodistas en general. Con todo respeto, en esta parte no estoy de acuerdo con la propuesta. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. De nueva cuenta, con pleno respeto a quienes han disentido del proyecto, lo voy a mantener, por supuesto. Retomaré argumentos de refuerzo que creo que pueden ser válidos para, sustentar de mejor manera lo que el proyecto dice. Lo sostendré porque hablar de alto riesgo lleva un enorme sentido de subjetividad. Y cuando se hace referencia a que no hay una definición, lo que tratábamos de decir, y yo matizaré esta expresión para que no se preste a confusiones, que evidentemente si tuviéramos un parámetro de legislador quizás pudiéramos pronunciarnos con más elementos y entonces juzgar lo que puede definirse como alto riesgo. Consecuentemente, mantendré el proyecto, señor presidente, señoras y señores ministros. Si no hay más observaciones, señor ministro Medina Mora. En atención a lo que ha señalado el señor ministro ponente, nada más sugiero que además de las diversas fracciones del artículo 6º que se hizo referencia el ministro Cosío, vale la pena también tomar elementos que califican el riesgo de manera más operativa en el capítulo único de las medidas, en el título 4 de la ley, que son artículos 33 en adelante, simplemente porque ahí están los elementos puntuales que actualizan la hipótesis de cuándo se requiere la protección y de qué tipo. Bien, gracias, señor ministro Medina Mora. Procedemos entonces a la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Señor ministro Cosío. ¿Con el proyecto modificado también? Señor ministro Ana Ramos. En esta parte en contra. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto modificado, en tanto he aceptado introducir estos argumentos de refuerzo que se me han planteado. Señor ministro Aldívar Ledesma. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto.
Señor ministro Piñera Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. En contra. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez de la porción normativa que dice un alto de la fracción novena del artículo 6º de la ley impugnada. Muy bien, con esta votación, además suficiente para considerar la invalidez de la norma, queda aprobada esta parte del proyecto. Atendiendo que debemos continuar con la sesión privada que se inició el día de ayer y no terminó, voy a levantar la sesión, convocando los señoras y señores ministros a la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en la solución de esta acción de inconstitucionalidad número 87/2015, que analiza la ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad federativa Quintana Roo. En esta sesión ordinaria, el Pleno analiza el artículo 3º en su fracción 12ª, ligado precisamente a una conceptualización de periodistas, el concepto que se establece y que realiza una actividad permanente ligado a la descripción de la actividad misma, esto considerado en este artículo 3º, fracción 12ª, y se analiza y se lleva a la votación correspondiente que determina la validez de este, que es el apartado que estamos comentando. Posteriormente, el Pleno analiza el artículo 6º en la fracción correspondiente a una determinación importante en términos constitucionales, también de lo que se plantea como la protección a los periodistas por la situación del alto riesgo, un planteamiento que lleva precisamente a la invalidez determinada por 8 votos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el concepto que se plantea como alto riesgo es lo que define la votación para determinar la invalidez, una situación que se analiza precisamente a partir del artículo 6º en la fracción correspondiente de esta ley local que analiza el Pleno. Estos son los resolutivos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando hasta este momento en las 3 sesiones que lleva precisamente en el estudio del asunto la determinación de 3 de los conceptos de invalidez resueltos hasta el momento de los 5 que analizará en conjunto en esta acción de inconstitucionalidad. Se encuentran pendientes los análisis del artículo 13 y también del artículo 45 de la propia ley. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. El nuevo sistema de justicia penal debe evitar contagiarse de los defectos del método anterior, lo cual depende del desempeño de las y los juzgadores federales. Así lo indicó el ministro presidente Luis María Aguilar Morales al inaugurar un curso de actualización en el nuevo sistema de justicia penal dirigido a magistrados de circuito en el Instituto de la Judicatura Federal. Tengan siempre presente